Bienvenidos al vídeo de hoy. Aquí estamos en el patio de la finca ahora. Yo soy Craig. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Tenerife un poco. Y bueno, hoy tenemos un día libre, es el día de Canarias aquí. Vamos a celebrar en que vamos a la montaña para hacer un paseo. Y también, como siempre en la permacultura, hay que juntar propósitos, entonces también vamos a buscar microorganismos en la montaña para usar en el compost. Sé por el acento que engaña un poco, pero no soy de aquí. Mi esposa sí. Entonces mis niños son medio canarios en el día de Canarias. Vamos a celebrar bien. Cuando yo llegué a la isla, yo no sabía nada de vivir en una isla. Tenerife es una isla pequeña. A mi pareja ahora me está diciendo que hay 300 kilómetros de perímetro. Y tenemos la montaña más alta de España. Tiene casi 4.000 metros. Entonces, en un espacio muy reducido. Vamos, montaña arriba y montaña abajo, en medio de la isla. En medio de la isla es casi todo 2.000 metros o más. Hay una caldera enorme aquí en la parte central de la isla y la montaña grande, el Teide, el volcán, está encima de esta caldera y llega hasta 3.818 metros de altura. Entonces, aquí vivimos en el parte del sur, estamos en una zona muy árida, en el desierto, pero en Tenerife por los cambios de altura y también por los vientos alisios que vienen siempre del norte. La lluvia viene del norte, siempre, con pequeñas excepciones. Entonces, cuando hablamos en Tenerife del tiempo, hay que hablar de microclimas y los microclimas aquí son muy diferentes. Y también en un espacio muy reducido. Nuestra investigación ahora dice que hay más que 200 microclimas en Tenerife. Depende de lo que estaba comentando antes, de si estamos al norte o al sur, en qué altura estamos, si estamos cerca de la playa o no, si estamos cerca de un barranco o no, si estamos cerca del bosque que hay encima de la isla o no. Depende de muchos factores así. Aquí estamos en el lado sur de la isla. Eso significa varias cosas. Significa que tenemos muy poco lluvia. Estamos en la sombra de lluvia por la montaña aquí. Llueve muy poco. También estos números aquí dependen mucho de este valle, el otro valle hay una diferencia ahí, pero hablan de en el sur de 150 milímetros al año de lluvia. En el norte llueve mucho más. Aquí si vemos en el paisaje es todo moreno, muerto. Ahora estamos llegando al verano y que ya no ha llovido en 3 meses, 4 meses. Está muy seco todo ya. La hierba está seco. Hay pocos árboles en el sur. No hay bosque, hay árboles individuales o a veces hay 3, 4, 5 árboles juntos, pero no hay bosques aquí. En el norte sí. Para llegar al norte aquí, para llegar a un clima completamente distinto, estamos a 20 kilómetros. En coche eso significa 40 minutos. Para llegar a un clima completamente distinto. Hablando de la temperatura, la lluvia, los cultivos que se puede cultivar, todo es distinto, pero todo es distinto. Entonces, hay muchos microclimas aquí. Aquí estamos en una, vamos a cambiar a otra y seguimos ahí. Ok, aquí estamos 40 minutos después en otro sitio por completo, ¿no? de Tenerife. Aquí estamos en el Laurisilva y ven, comparado como antes, estamos en un mundo distinto ahora, ¿no? Es todo húmedo aquí, hay agua en el suelo, hay un montón de bichos aquí en el suelo. Hay sitios aquí donde recogen el agua para los pueblos más abajo. Hay agua que corre ahora y es todo increíble para mí, para nosotros, que estamos en una zona tan árida y no tenemos esto, pero bueno. El Laurisilva aquí es entre 600 y 1.200 metros en el cara norte de la isla. Bueno, para llegar aquí necesitamos pasar por el mar de nubes que siempre hay aquí en el norte.
Llueve aquí más o menos 1000 milímetros al año. Contando la lluvia horizontal, llueve hasta 2000. Aquí hay una lluvia horizontal, lo llaman así, que es muy fina, casi no es lluvia, pero va cayendo donde chocan las nubes con los árboles. De hecho, hay un par de experimentos aquí para coger agua de redes, con redes, pero el bosque hace lo mismo aquí, y es por eso que es tan importante el bosque aquí. Sin el bosque, como en Gran Canaria, cortaban casi todo su bosque. Es una isla mucho más seca, mucho más desértica que aquí. Aquí hay mucho más bosque, que queda mucho más bosque, y por eso hay mucho más agua aquí, hay mucho más verde aquí. Es increíble aquí. Para sentarme, choqué este pequeño tronco, y por debajo del tronco, la cantidad de bichos que hay aquí, insectos, y es todo húmedo. Hay hojas podriéndose. Es tierra buenísima, guapa, negra, es compost puro. Bueno, no estoy celoso, no se puede hablar así, ¿no? Que cada sitio tiene sus ventajas y desventajas. Estoy contento con mi finca en donde está, pero con la lucha de la falta de agua y intentar inventar trucos y usar trucos para retener el agua, para aprovechar mejor el agua. Y llegamos aquí y bueno, no podemos hacer bolas de tierra, que no tenemos esta humedad. No es solo cuestión de la arcilla, es cuestión de mucha materia orgánica y humedad en el suelo. Entonces es algo muy especial para mí ver algo así. Pero bien, hay mucho hongo aquí también, hay mucha vida, hay muchos pájaros en todos lados. Está guapo aquí. Como estoy hablando ahora, parece que hay un microclima bajo y cambia un poco. Es así, pero no solo funciona así. Si vamos subiendo, sí cambia la cosa otra vez. Llegamos al momento aquí que estamos encima del mar de nubes y empieza a estar más seco de nuevo. Entre 1000 y 2000 metros aquí de altura hay un bosque de pino en muchas partes de la isla, sobre todo en el norte. Más alto de 2000 metros ya sales del bosque de pinos y es un paisaje lunar de alta montaña. No hay mucha lluvia ahí, es muy distinto, completamente distinto que aquí. No hay bosque, las plantas son muy raras, muy específicas de aquí. También es verdad, hay una gran diferencia arriba en la temperatura de día y noche, o sombra y no sombra. En invierno puede nevar mucho en esta zona, en la parte arriba de la isla. Más alto que 2000 metros, puede ser que nieva mucho. A veces hay mucho hielo, a veces las carreteras están cortadas por la nieve, por el frío, por el hielo. Y yo me acuerdo en el principio de mi vida en Tenerife que es posible ver la nieve en alta montaña y en el mismo día estar desnudo en la playa. Es perfectamente posible. En un par de horas de alta montaña, arriba en el volcán del Teide, puedes bajar en 2 horas estar en la playa, en el punto extremo del sur, y hace mucho calor, estás en la playa con pleno sol sudando y puede ser un cambio de temperatura de 30 grados. Y en el mismo día en una diferencia de 2 horas. Han visto antes, estaba en camiseta con manga corta en casa y subimos aquí. No estamos muy altos aquí, estamos a 700 metros más o menos. Y hay una diferencia de 10 grados en media hora, 20 kilómetros en coche. Y es tan extremo. Si seguimos subiendo, hace más frío. Se acostumbra aquí cuando vas a algún sitio en Tenerife que hay mucha ropa en el coche siempre, porque puede cambiar extremadamente la temperatura. Entonces hay que adaptar todo de sus cultivos aquí a tu microclima, porque hablar de Tenerife en general no tiene ningún sentido. También si ves los informes del tiempo, las previsiones del tiempo, no tiene nada que ver nunca con la realidad de tu finca o tu casa, porque es donde miden esas cosas está a 20 kilómetros y ya no significa absolutamente nada para tu zona. Entonces, aquí sobre todo es cuestión de
ganar experiencia para saber cuánta lluvia tienes, cuánto viento, cuánto lo que sea, porque no puedes estudiarlo en un informe, por lo que acabo de decir. ¿Dónde buscamos hongos y microorganismos de montaña? Obviamente en la montaña. Es importante encontrar un sitio con sombra. El sol castiga bastante los hongos, necesita cierta humedad también en el suelo, necesita materia orgánica, necesita estar en un sitio que nadie ha usado químicos en los últimos años. Dicen, y no estoy tan convencido, que la micelia famosa es blanca y a veces se ve, es cierto, pero hay miles de tipos de hongos beneficiosos y en cada puñazo de tierra aquí hay millones y millones de hongos de varios tipos también. Pero la micelia famosa tiene un aspecto blanco. Se ve muchas veces en las raíces de las plantas o de los árboles. No es solo cuestión de hongos, es cuestión de las bacterias beneficiosas también. El suelo debería ser algo vivo. En inglés me gusta que hay dos términos ahí para tierra. Uno es dirt, que está muerto o no significa nada de vida, y el otro es soil. Y soil es como el suelo, pero en español no es tan obvio la diferencia. El suelo debería ser un hábito vivo. Si no hay microorganismos, si no hay bacterias, si no hay hongo, es un problema para lo que quieres cultivar después. Necesitan esas cosas para ser sanas y fuertes, y si quieres comer algo necesitas esas cosas en tu finca. Ahora, ¿por qué es tan importante? Hablé un poco de esto y no soy científico, entonces confío en la ciencia, pero no siempre lo entiendo así tal cual. Tenemos problemas en nuestra finca con agua, entonces una gran razón para tener hongos, microorganismos y todo es para retener mejor el agua. Todos estos microorganismos, hongos, bacterias ayudan a descomponer la materia orgánica para convertir la materia orgánica en suelo vivo. Es importante para esto también. Ayuda a que los nutrientes están más accesibles a las plantas. La micelia es famosa para esto, que tiene su relación con la bacteria y los hongos para que la planta pueda usar los nutrientes del suelo. Es necesario tener esta relación entre la bacteria y los hongos y las raíces de las plantas o árboles en cualquier caso. Entonces, eso es la importancia. Más allá de la ciencia no entiendo tanto, pero tampoco es tan importante entender todo. Es así. Estoy buscando hongos, micelia, para echar al compost para mil razones. Quiero esto, pero primero explico cómo lo cojo. Voy a quitar la capa de hojas. Quiero las hojas un poco medio de composición. No necesito mucho, porque ya hay millones y millones y millones de hongos. Una de las cosas que voy a hacer es echarlo al compost para añadir microorganismos y para añadir varios tipos de hongos, que el hongo va a ayudar a mantener agua mejor en el suelo y mejorar la calidad del suelo y mejorar los micronutrientes en el suelo, por ejemplo. Ok, yo tengo suficiente para lo que quiero. Los efectos de los microorganismos de la montaña. Una cosa muy importante con esos microorganismos de la montaña es que aumenta el tamaño de las hojas, aumenta también el tamaño de los raíces, aumenta la floración y también la fructificación. Degradan sustancias tóxicas, entonces todo positivo. También ayudan a reducir las plagas y compiten con patógenos del suelo. También ayuda a conseguir un equilibrio del pH del suelo. También aumenta la cantidad de fósforo y carbono. Y muy importante, también ayudan que las plantas pueden aprovecharse mejor de los nutrientes. También aceleran la germinación de las semillas. Funcionan como probióticos en los animales, también ayuda a los animales de la granja a estar más sanos y disminuyen la cantidad de moscas y los malos olores en la finca también. También ayudan a la recuperación de suelos degradados y castigados.
Bueno, gracias por acompañarnos en el video de hoy. Espero que les gustaban, consiguieron una pequeña idea de nuestra isla aquí en Tenerife y de los microorganismos de la montaña. Gracias, hasta la próxima.